Hola, bienvenidos a su primer video de bioquímica. Vamos a comenzar con la primera unidad que está nombrada como Origen de la vida y evolución bioquímica. Les quiero pedir de favor que apunten todas sus dudas, sus comentarios y todo lo que les vaya surgiendo a lo largo del video para que tanto a los alumnos que están con el doctor Juan Carlos como mis alumnos lo podamos revisar en nuestras videoconferencias y así le saquemos el mayor provecho a estos videos. Pues sin nada más que decir, vamos a comenzar. La bioquímica la podemos definir como la ciencia que se va a encargar de estudiar a todos los constituyentes químicos de las células vivas, así como de las reacciones y los procesos que experimentan. Este concepto es bastante amplio y y su razón es que es así porque la bioquímica es sumamente amplia, ¿sí? Tiene cuatro objetivos principalmente. El primero es entender desde los conceptos más moleculares todos los procesos que ocurren químicos en las células vivas. Y aquí me detengo un poco para comentarles que la bioquímica es incluyente. Va a revisar lo que está ocurriendo en una reacción química en una bacteria, en un parásito, en un protozoario, en una célula eucariote, en una ballena azul, o sea, no discrimina entre especies, ¿sí? Está muy comprometida en conocer, descubrir y describir el proceso biológico que mantiene vivo a ese ser. Como dos, tenemos que busca comprender el origen de la vida. Está sumamente interesada en poder narrar el proceso evolutivo que se originó desde aquel inicio muy temprano de la vida hasta cómo lo conocemos actualmente, cómo se ha dado esa serie de acumulaciones en las reacciones para llevar a ver la vida como la conocemos ahora. En cuarto, tenemos que integrar el conocimiento bioquímico para mantener la salud. Esto es muy importante. La bioquímica es una ciencia que nos permite describir los procesos que están ocurriendo en un organismo vivo asociado al equilibrio, o sea, que se está manteniendo en equilibrio y eso le da un estado de salud. Y esto va muy, digamos, de la mano con el número 4 que dice describir y conocer las enfermedades. Gracias a la bioquímica podemos eh, conocer un proceso y saber en qué momento se altera. Y si sabemos en qué momento se altera y cuándo fue cuando ocurrió la alteración, podríamos proponer un tratamiento para restablecer ese equilibrio y volver a un estado de salud. La bioquímica describe en términos moleculares las estructuras, los mecanismos y los procesos químicos compartidos por todos los organismos vivos. Aquí me detengo otra vez porque es muy interesante cómo en nuestra parte más elemental bioquímica nos parecemos muchísimo en todos los organismos vivos. Piensen en los compuestos atómicos que nos integran, desde un organismo tan complejo como el ser humano, o tan enorme en su tamaño como una ballena, o tan pequeñito como un ratón, o tan primitivo y sencillo como una bacteria, ¿sí? De todas maneras, nuestros compuestos moleculares parten de las mismas bases, ¿sí? Y todos están regidos por la lógica molecular de la vida, que eso le mantiene y le permite definirse como un organismo vivo y mantenerse de esta forma. En el área médica existen dos temas muy importantes donde está involucrada la bioquímica. La primera es que al momento de entender el mantenimiento de la salud o el equilibrio y esa homeostasis en el organismo, permitiría entonces entender las enfermedades, cómo se da ese desequilibrio. Y si conocemos esto que les menciono, va a ser mucho más sencillo descubrir y proponer tratamientos que permitan restablecer la salud. En esta diapositiva lo que se muestra es cómo tiene un impacto directo la bioquímica sobre los trastornos o los padecimientos, sobre la propia medicina. A veces es subestimada o despreciada porque pues, se parecía que es una ciencia sumamente básica, ¿no? No, la bioquímica ve moleculitas. Bueno, es que todo lo que ocurre en un ser vivo es gracias a esas moleculitas que se están alterando y que están ocasionando una enfermedad. Lo que les muestra en la imagen, ¿sí? Por decir un ejemplo, aquí tenemos a los ácidos nucleicos y cómo estos ácidos nucleicos cuando se dañan generan o promueven la presentación de enfermedades genéticas. Les voy a poner un ejemplo todavía más drástico.
Cuando existe un desbalance de los carbohidratos, ¿cómo pueden promover un estado metabólico alterado? En el caso sumamente grave y una pandemia muy importante que se tiene en la actualidad es la cantidad de diabetes mellitus que se tiene en la población. No se diga de síndromes metabólicos y otras cosas, ¿sí? Y va todo por un desbalance obtenido a partir de los carbohidratos. Vean la importancia de estas moléculas. Entonces, aunque pareciera que la bioquímica es alejada de la clínica, muy alejada de la medicina ya aplicada, es una base esencial para entender el estado de salud y el estado de enfermedad. En este cuadro les muestro las principales causas de enfermedades en un orden del 1 al 8. El primero está asociado a agentes físicos, en donde pueden generar un traumatismo, puede haber un desbalance entre los extremos de temperatura a lo cual un organismo se expone, cambiar repetidamente la presión atmosférica, exponerse a radiación que pueda dañar el ADN o a una descarga fuerte eléctrica. Como número dos tenemos a los agentes químicos, incluso fármacos, que también van a modificar o alterar muchas de nuestras reacciones internas. En el tercero tenemos a los agentes biológicos, que es nada más y nada menos la razón por la cual estamos en esta contingencia, ¿sí? Esos virus, esas bacterias, esos hongos o algunos parásitos que se encuentran en constante transmisión entre los seres vivos para generar estados de enfermedad. En el caso 4 tenemos a la falta de oxígeno, en donde esa pérdida del aporte sanguíneo puede verse alterado, disminuye la capacidad de transportar el oxígeno en la sangre y eso puede ocasionar o puede venir como efecto de un envenenamiento de las enzimas oxidativas. En el caso número 5 tenemos a los trastornos genéticos que pueden ser congénitos o pueden ser moleculares. En el caso del número 6 tenemos a las reacciones inmunes, que puede ser un desbalance o una actividad descontrolada de nuestro sistema inmune, ya sea para un estado exacerbado de ella, donde se da una anafilaxia, o donde pierde el enfoque de que debe atacar algo externo y termina por atacarnos. En el caso 7 pueden ser desequilibrios nutricionales. Aquí otra vez regreso al punto anterior, parte de las enfermedades más difíciles, crónicos, degenerativas que tenemos en la actualidad, en esta pandemia tan fuerte, es por un desbalance entre lo que consumimos en el aporte calórico con lo que gastamos al final, ¿no? Entonces es un problema entre el exceso en este caso, pero también tenemos muchos problemas de anemias en cuanto a la deficiencia. Y por último, tenemos los equilibrios endocrinos, en donde las concentraciones de las hormonas se alteran y claro que eso va a tener un efecto importantísimo sobre nuestro estado de salud, promoviendo la enfermedad, ya sea por una ocasión que sea de deficiencia o que sea por un exceso. Y hemos llegado a la pregunta más filosófica que les puedo hacer en bioquímica. ¿Qué es la vida? Vamos a despegarnos un poco de la respuesta emotiva y psicológica, ¿no? Ya sabemos que la vida puede ser difícil, complicada, caótica. eh, bueno, vamos a quitarnos un poquito de esa respuesta emocional, pero vamos a pensar en una respuesta biológica. La vida es complicada de definirse, ¿sí? Biológicamente. Tiene una serie de características que debe de cumplir. Yo les quisiera preguntar, ¿cuándo les dieron a ustedes la plática sobre qué es la vida? ¿Cuándo les enseñó sus padres o su mamá? ¿Cuándo les dijo, a ver, ven, Alejandra, te voy a decir qué tiene vida y qué no tiene vida? La verdad es que a mí nunca me la dieron. Si a ustedes se las dieron, platíquenmela porque no sé por qué a mí nunca me la dieron. Nunca me sentaron y dijeron, Rosita, a ver, ese perro tiene vida, esta piedra no tiene vida. Y yo dije, oh, no, nunca me lo enseñaron. Sin embargo, a lo largo de mi crecimiento, desde bebé a la fecha, claro que sé distinguir qué tiene vida y qué no tiene vida. ¿Cómo descubrieron eso? Quisiera yo invitarlos a hacer esa reflexión. ¿En qué se basa su mente para saber qué tiene vida y qué no tiene vida? Pues tenemos una serie de características que ya bioquímicamente nos permiten dar una respuesta más acertada a qué es la vida y cómo la definimos. Los seres vivos están formados por moléculas que individualmente se rigen por las leyes de la física y de la química. Sin embargo,
Los seres vivos presentan unas características que los diferencian de los inertes. Aquí les muestro una imagen, ¿sí?, de un pajarito parado en unas piedras. Si yo les pregunto a ustedes, ¿el pajarito tiene vida y las piedras tienen vida? ¿Qué me contestarían? A lo mejor algunos de ustedes pensaron que sí, ¿no? Otros dijeron que no. Pues los dos tienen razón. Ahí viene lo complicado de la definición de la vida. Potencialmente, nuestro cerebro sabe que este pajarito tiene la potencial capacidad de estar vivo y la piedra no. Aunque en la imagen ninguno de los dos está vivo. Ojo, no, el pajarito es una imagen de un pajarito, no es el pajarito. Y la piedra es la piedra, ¿sí? Entonces, claro que tiene la potencial capacidad de estar vivo, pero en la imagen no está vivo, ¿sí? Entonces, esa ligera línea tan delicada entre cómo definimos qué es vida y qué no tiene vida es muy interesante. Y ahí la bioquímica lleva la batuta en poder decir esas características asociadas a la materia viva. ¿Qué presenta la materia viva? ¿Qué nos dice la bioquímica para que consideráramos que la materia tiene vida? Primero, que es compleja, ¿sí? O sea, no es sencilla, esa vida no es fácil, pero no compleja, insisto, de que qué complicada, ya entraron en su primer semestre, llevan 4 días, ya tienen un montón de tarea. No, compleja en relación a las reacciones que se realizan para mantenerla viva. Es dinámica, se mantiene en movimiento, está sumamente organizada, parte de una unidad fundamental que es conocido como célula, se fundamenta en la información, o sea, tiene la capacidad de compartir la información a su progenie y poderla heredar y de esa forma poder perpetuar la especie y mantenerla viva. Tiene la capacidad de adaptarse y evolucionar, se nutre, tiene la capacidad de obtener energía, se reproduce para generar esa progenie y por último se relaciona. En cuanto a la complejidad, vamos a decir que se relaciona a la composición molecular que tienen los organismos vivos. Aquí es bien interesante porque, como les había dicho con anterioridad, a mí me parece sorprendente cómo estamos compuestos de prácticamente lo mismo. Solo cambian las concentraciones y las proporciones de estos átomos en el cuerpo. En el caso de los seres vivos, nuestro principal átomo va a ser el carbono. Y ese carbono, gracias a su estructura, a que tiene esos 4 electrones en su valencia, le va a permitir interrelacionarse o interactuar con otros 4 átomos que pueden ser completamente distintos entre ellos, y eso le brinda a su vez una capacidad de movilizar y de doblarse como si fuera un bracito o un codito, dándole una estructura tridimensional a la molécula muy peculiar. Es bien interesante cómo tenemos estos compuestos iguales, refiriéndome a los átomos, pero la distribución y la organización y la regulación a su vez es completamente distinta, que es lo que nos hace diferentes. Vamos a pensar en una bacteria, una E. coli, comparándola con la ballena azul y con un ser humano. Vamos a tener los mismos prácticamente átomos que nos van a componer, pero la manera en que se distribuyen, se organizan y principalmente se regulan, ahí va a estar la clave de nuestra gran diferencia como seres vivos. Es sumamente dinámica, va a estar siempre en constante movimiento, buscando alcanzar una homeostasis o un equilibrio. La realidad es de que es una búsqueda utópica de la vida, porque si se mantuviera ya detenida, ya sin movimiento, ya estaría muerto ese ser vivo. Entonces, así como logra la homeostasis, la pierde, la logra, la pierde, la logra, la pierde, y esa constante búsqueda de mantener ese equilibrio es la que al mismo tiempo lo mantiene vivo. Entonces, por un lado tenemos la energía que entra versus la energía que sale. Este mecanismo de regulación energética es sumamente sencillo, véanlo, ¿a poco no?
Bien clarito, bien facilito. La verdad es de que no, es muy complejo, es sumamente fino y regulado, y entre todas estas rutas están interconectadas con muchos mensajeros que regulan la tasa de paso de cada una de estas rutas. Y eso permite tener un control entre la cantidad de energía utilizada contra la cantidad de energía que se está sintetizando. Esto es elemental para mantener o alcanzar o buscar alcanzar ese equilibrio y esa homeostasis. En cuanto a que está organizada, estos organismos multicelulares van a presentar varios niveles de organización, desde aquellos niveles que son abióticos hasta los niveles bióticos. Lo que se muestra en esta imagen, que es bastante popular en Internet, nos muestra desde el nivel atómico, que ya sabemos que tenemos un nivel subatómico, aunque no lo indica la imagen, y ahí tenemos un nivel todavía más pequeño. A ver, quiero que me platiquen qué hay más chiquito del nivel subatómico. Pero bueno, vamos a comenzar desde este nivel atómico, desde esos átomos que nos componen, que ellos solitos, de manera independiente, no están vivos, ni tienen la capacidad de presentar una vida como tal. Es la conjugación de estos para la creación de ahora de un nivel molecular para generar biomoléculas. En este ejemplo ponen una molécula del ADN, pero puede ser una proteína, un lípido, ¿sí? Un carbohidrato. Tampoco en estricto sentido van a estar vivos. Si yo me llevo una proteína al laboratorio y le digo, vive, muévete, reprodúcete, reacciona al medio ambiente, no lo va a hacer como tal, ¿sí? Entonces se le considera todavía un nivel abiótico. Después vamos a tener una serie de acumulación y combinaciones distintas en las concentraciones de estas biomoléculas para ahora crear un nivel subcelular o de organelos. Aquí, si yo me llevo, insisto otra vez al laboratorio, un perixosoma, un lisosoma, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, una mitocondria, y les exijo que presenten las características de la vida, no lo van a hacer, ¿sí? No pueden vivir de manera abstraídos de una célula. Entonces tampoco son bióticos, es un nivel abiótico. Y luego ya llegamos a este punto importantísimo del nivel celular, ¿sí? De esa unidad fundamental biológica, en donde claro que sí ya está viva. Si yo me llevo una bacteria al laboratorio, le doy todos sus nutrientes y le doy todos sus cuidados pertinentes, claro que se va a multiplicar. Va a darme millones de células nuevas, muchas bacterias nuevas. Pero lo mismo ocurre con una célula eucariota. Yo me puedo llevar a aislar células. En este caso, por ejemplo, les platicaría una anécdota. En mi posgrado yo trabajé con células troncales, las famosas células madre. Las obteníamos de pulpa dental o de médula ósea y las llevábamos a un cultivo celular, las sembrábamos y después las controlábamos para que aumentaran su proliferación, para que se diferenciaran otro tipo de tejidos como el muscular, el adiposo, el, el osteoblasto, sí, a varios. Y de esa manera manipular su metabolismo. Pero ya las tenía yo separadas, aunque eran eucariotas, ya las tenía yo en una cajita vivas, sin un corazón, sin un cerebro que las estuviera controlando. Entonces esa unidad ya solita de la célula ya tiene vida. Ahora, en un organismo, no, y sobre todo en aquellos multicelulares, no van a quedarse a ese solo nivel. Los unicelulares sí, pero los multicelulares no. Van a ir acumulando, ¿sí? Y combinando diferentes tipos de células para generar ahora un tejido. Ese tejido, combinándose con otros tejidos especializados, tendrán la capacidad ahora de sintetizar un órgano. Y ese órgano, en combinación con otros, nos permiten ahora la creación de un sistema. Un ejemplo de este es el sistema digestivo, que no solamente incluye al tubo digestivo desde la cavidad oral hasta el ano, sino que también tiene otros órganos accesorios que están dedicados en proveerle sustancias que permiten la digestión y la absorción de los nutrientes. Ahora, muchos sistemas y muchos aparatos combinados, dependiendo de la especie, van a dar ahora la capacidad de ser un individuo. Ese individuo va a estar vivo, va a tener todo lo que vimos de las características de la vida.
Ese individuo va a producir, a reproducirse y a tener ahora crías para generar una población. Esa población, cuando se combina con otras especies restringidas a una región en específico, vamos a conocerlas como comunidad. Muchas comunidades en conjunto en una extensión poblacional mucho mayor o territorial, ahora lo vamos a conocer como ecosistema. Y nos podemos ir hasta lo más grande y genérico ya, y más amplio y robusto, como hablar que la biosfera en sí está viva. Ahora, lo que les acabo de decir viene en esta tabla, donde se muestran los niveles abióticos, como el nivel subatómico, el nivel atómico y el nivel molecular, y algunos ejemplos de ellos. Como les mencioné en la diapositiva anterior, desde luego que el aparato de Golgi, los ribosomas, el almidón, la glucosa, los elementos y los neutrones, por ejemplo, no van a estar vivos. Pero aquí me voy a detener un poco nuevamente, porque tenemos un punto controversial, en especial con los virus. Como se habrán dado cuenta en la tarea, es una pregunta difícil de contestar si los virus están vivos o no. Y aún sigue mucha información que se sigue publicando últimamente, y no se diga más este año con el SARS-CoV-2, que hay una cantidad enorme de información científica que se está publicando sobre su comportamiento y todo lo que le están estudiando, en donde vuelve a poner en tela de juicio si los virus están vivos o no. Me gustaría saber su opinión. En la próxima reunión por videoconferencia, me gustaría escucharlo sobre la reflexión con los artículos que leyeron, más la información que ustedes encontraron, si estos virus se deben o no de considerar una materia viva, ¿vale? Ahora llegamos a los niveles bióticos, en donde parte desde nuestra unidad fundamental biológica, que es la célula, y después la combinación y la creación de tejidos, órganos, sistemas, aparatos y organismos, y después ese nivel de población, población, comunidad, ecosistema, hasta biosfera. Hemos llegado a definir este término de que es celular. Todos los seres vivos están constituidos por una, mínimo, o más células, desde aquel más pequeñitito hasta el más grande. Este concepto de célula fue acuñado desde Robert Hooke en 1665, mientras examinaba una lámina delgadita de corcho, en donde observa estas especies de agujeros a las cuales él llamó células. La organización al interior de la célula es altamente conservada entre los diferentes tipos celulares, desde una bacteria, una neurona, hasta una célula vegetal y una célula fúngica. Comparten varios organulos, pero principalmente estos organulos, sus funciones son muy similares entre ellas. Esta imagen me gusta mucho, también es bastante popular en internet, en donde nos muestra cómo está la célula, cómo tenemos aquí conjunto de biomoléculas y cómo es capaz de realizar nutrición, relacionarse y reproducirse. Y las células en general se van a dividir en dos clasificaciones, como células eucariotas y como células procariotas. Vamos a focalizarnos ahora en la célula eucariota. Esta célula eucariota se va a dividir ahora en tres tipos. La primera es una célula fúngica, después tenemos una célula eucariota vegetal, después tenemos una célula eucariota animal, pero quiero que presten mucha atención en que si yo les quitara el color a la diapositiva y la dejara en blanco y negro, y les pidiera que me dijeran las diferencias o todas las similitudes que tienen entre ellas, es que la verdad es que las tres se parecen muchísimo, a excepción de que en la célula animal es muy evidente este flagelo, ¿no? No todas las células animales tienen flagelo. ¿Qué célula es la que tiene flagelo? Bueno, efectivamente, la espermatozoide, espero que me lo hayan dicho bien. Acá en el caso de la célula eucariota fúngica, tiene ciertas características que la vuelven única y que le permite diferenciarse de la vegetal y del animal, como por ejemplo es que no tiene cloroplastos, que tiene pared celular con quitina, que tiene vesículas pequeñitas y muy numerosas, que tiene reserva de energía y glucógeno, que tiene y forma filamentos y que su centrosoma tiene la presencia de centriolos. En cuanto a la vegetal, naturalmente la primordial diferencia que tiene es que esta presenta cloroplastos, su pared celular es de celulosa, puede y almacena energía en forma de almidón,
Puede tener entre 1 a 2 vesículas de almacenamiento de agua, reserva energía en forma de almidón, forma plasmática y su centrosoma no tiene centriolos. Y por último, vamos a llegar a la célula animal, en donde no tiene cloroplastos, a diferencia de las dos anteriores, no tiene pared celular, sus vesículas son pequeñitas y muchas, reserva energía en forma de glucógeno, similar a lo que hace la fúngica, y tiene unas formas muy variadas, ¿no? Pueden ser redondas, fibroblastoides, estiradas, prismáticas, y su centrosoma sí presenta centriolos. Ahora vamos a pasar a otro tipo, que era la célula procariota. Aquí, evidentemente, como se muestra en la imagen, la diferencia entre esta célula y la eucariota, pues ya tiene muchas, ¿no? Primero, en cuanto a su citoplasma, no va a haber presencia de organelos propiamente divididos por membranas. Se encuentran distribuidos a lo largo del citoplasma, el nucleoide, los ribosomas, los tilacoides, los plásmidos, las vacuolas, los clorosomas, perdónenme, y los carboxisomas. Después, estas células van a tener una pared celular compuesta por una membrana celular, una pared celular, la presencia del glucocáliz dividido a su vez entre una cápsula y una capa mucosa, y por último presentan apéndices como fibrillas, pelos sexuales o flagelos. Entonces, desde luego ya hay una evidencia distinta de la morfología al interior entre una célula eucariota y una célula procariota. Para reafirmarles lo que les mencioné anteriormente sobre las similitudes que tienen entre la célula animal y la vegetal, esta imagen me parece muy clara. En la parte central de la imagen tenemos todos aquellos los organelos que comparten, pero no solo son iguales, sino que las funciones son idénticas. Ajá. Y después tenemos aquellos que van a ser distintos. Primero, obviamente la pared vegetal tiene, más bien, la célula vegetal tiene pared celular, en el caso del animal no. Quedamos que sí había centriolos en el animal, en el caso de la vegetal no. Y naturalmente de la diferencia más importante entre ellas es que la vegetal tiene el cloroplasto y el animal no. Ahora, aquí les muestro nuevamente una imagen de un procariote donde, como les dije anteriormente, no tiene una división intracitoplasmática mediante la organización de organelos divididos por membranas, sino que todo está distribuido en ciertas zonas condensadas, pero está distribuido a lo largo de todo el citoplasma. Aquí se muestran sus plásmidos, ribosomas, el citoplasma, la membrana, la pared y la cápsula. Y viene un ejemplo de un flagelo y sus piles. Hemos llegado a otra característica muy importante que se menciona que se fundamenta en la información. Aquí es bien importante porque este ser vivo tiene que tener la capacidad de almacenar información biológica que le permitió mantenerse en vida y después heredársela a su progenie, ayudarle a que éste tenga esa fortaleza o esa adaptación que presentó esta célula original. El ejemplo más claro de esto es la resistencia antimicrobiana. Al inicio, cuando estos fármacos se descubrieron, se fabricaron, se sintetizaron y se comercializaron, obviamente las bacterias pues terminaban y eran muy sensibles, ¿no? Terminaban por morir porque no sabían cómo contrarrestar este fármaco. ¿Qué es lo que ha ocurrido por este uso desmedido, no controlado de antibióticos? Que las bacterias se han vuelto resistentes, han desarrollado mecanismos bioquímicos y moleculares para contrarrestar el efecto del antibiótico, no permitir que se lleve a cabo y de esta manera no morir, ¿no? Perpetuar su especie. ¿Cómo llevan a cabo esto? Pues generan una resistencia que les sirve y que después les permite compartírselo a su progenie y que de esta manera esa célula E. coli, por ejemplo, sea resistente ahora a las beta-lactamadas. Si tuviéramos que explicarlo de manera muy sencilla, aquel organismo vivo que va a morir y no dejó escrito su testamento biológico en forma de información genética y no se le hereda a su progenie, es como estas pelotitas tristes y azules, porque están condenadas a morir o a ni siquiera existir. Pero si ese ser vivo deja su testamento biológico y se lo hereda a su especie, si a su hijo, va a ser bien feliz como esta pelotita, véanla, bien feliz, porque le va a permitir mantenerse y sobrevivir.
Hemos llegado a otro concepto muy interesante respecto a que se adapta y evoluciona. ¿A qué nos referimos con estos conceptos? Pues que presenta la capacidad de adaptación, lo cual le va a dar una mayor posibilidad de perpetuar su especie. Lo anterior ocasiona una evolución con un efecto positivo. Quiero leerles esta reflexión o esta frase que dice: quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Quiero que no solamente analicemos desde la parte biológica esta frase, sino que me gustaría invitarlos a vísperas de que terminen su primer semestre de su licenciatura en medicina, que hagan esta reflexión conmigo. Muchos nos han querido convencer que los que logran sus objetivos o sus metas son porque son sumamente inteligentes, son muy inteligentes, ¿no? O son muy fuertes para llevar a cabo las hazañas que se necesitan para alcanzar la meta. En la realidad, chicos y chicas, no es así. Es aquel que se adapta más rápido y de mejor manera a las circunstancias, es el que va a poder sobrevivir a lo que se le ponga enfrente, sobrepasarlo y mantenerse. Un ejemplo preciso de lo que nos está ocurriendo en la naturaleza y de lo que nos ha ocasionado tener este tipo de escuelas ahora digitales es una cuestión de adaptación y que tenemos que crecer y tenemos que aprender a vivir en ellas. Me detengo a ese momento nada más como una reflexión alejada un poco de la bioquímica para invitarlos a que dejen todo de ustedes, se entreguen por completo, se comprometan a adaptarse a esta nueva forma de estudio. No va a ser con el típico docente enfrente de ustedes repitiéndole: no comas, no te distraigas, deja el teléfono. No, van a tener que ser muy autosuficientes, muy autodidactas, muy controlados ustedes mismos para que puedan adaptarse a estos nuevos métodos y le puedan sacar el máximo provecho a todas sus clases. Muy bien. Fin de la plática motivacional, regresaremos ahora a la bioquímica, pero sirve mucho como ejemplo, ¿no? Y ahora regresando a la parte biológica, pues este científico Darwin, pues postuló muchas de estas teorías y una de sus fortalezas que lo pudo demostrar fue con lo siguiente. Aquí lo que se muestra son una serie de cabezas de pinzones, haciendo mucho énfasis al tipo de pico que tenían y el alimento que consumían. Esto que les estoy mostrando también es bastante popular y conocido, cómo estos pinzones iban adaptando el pico para poder tener acceso a los nutrientes que tenían en esa isla. Eso les permitió, obviamente, que aquellos animales, aquellos pinzones que tenían los picos que les permitían la mayor facilidad tener acceso a nutrientes, estuvieran más fuertes, estuvieran más sanos, tuvieran mejor sistema inmunológico, fueran más activos y que eso al final se convertiría en una mayor probabilidad de reproducirse. En las aves que no presentaban estas peculiaridades en sus picos, en sus características morfológicas y anatómicas, obviamente iban a estar desnutridos, débiles y no iban a poder reproducirse. De manera que mediante este tipo de selección natural subsistieron aquellos que obviamente tenían el pico especializado para obtener energía. Ahora vamos a hablar en cuanto a qué se nutre. Tiene la capacidad de extraer energía y materia desde el exterior. Aquí les estoy mostrando una imagen de nuestra molécula favorita, conocida como ATP, para la obtención de energía. Es una molécula muy interesante y la vamos a ver mucho más a detalle en nuestra unidad de bioenergía, en donde hemos descubierto, se ha estudiado mucho, cómo libera esa energía cuando se rompe este enlace, ¿sí? Y esa energía que se libera al universo, al medio, puede ser utilizada por una reacción cercana para llevarse a cabo y aprovecharla. Y de esa manera, reacciones que no estarían favorecidas en la naturaleza se pueden realizar. Un organismo se puede nutrir desde diferentes formas y aquí tenemos una clasificación muy importante. Por un lado vamos a tener a los autótrofos y por otro lado los heterótrofos. Los autótrofos, como muestra la imagen, tienen la capacidad de obtener o utilizar más bien compuestos que son inorgánicos para sintetizar compuestos orgánicos. Por ejemplo, la energía obtenida
mediante un fotón para convertirla ahora en una energía química. De esta manera, obtener compuestos orgánicos simples, almacenarlos en compuestos orgánicos complejos y posteriormente usarlos. En el caso de los heterótrofos, como es el ser humano, no tenemos esta capacidad. Lamentablemente, requerimos de consumir ya compuestos orgánicos para sintetizar nuestros propios compuestos orgánicos. Entonces, ahí se vuelve, pues, un poco difícil, ¿no? A mí me gustaría mucho tener cloroplastos y en esta vida tan deprisa como la tenemos, sacar un poco la mano a la ventana, cargar mis baterías y vámonos a chambear. Pues no se puede, ¿no? No podemos todavía, ojalá que en unos 100 años o 200 tuviéramos esa capacidad. Entonces, todavía requerimos consumir compuestos orgánicos para sintetizar nuestros propios compuestos orgánicos. Y aquí me lleva a otros conceptos muy importantes conocidos como anabolismos y catabolismos. El anabolismo parte de la definición de utilizar compuestos simples para sintetizar compuestos complejos almacenadores de energía. Y el catabolismo es remover o utilizar estos compuestos complejos almacenadores de energía para eso, para utilizar ahora o desdoblar a compuestos orgánicos simples que podamos usar energéticamente. Entonces, como una definición, diríamos que el anabolismo es el proceso de incorporación de diversas sustancias para formar moléculas y el catabolismo es la degradación, es el resultado de la utilización de los productos obtenidos en el anabolismo con el fin de obtener energía. Ahora, en cuanto, esta imagen me gusta también mucho porque deja muy en claro cómo se da este ciclo de señalización entre el catabolismo y el anabolismo para autorregularse. Quiero que comencemos por esta sección, ¿no?, del catabolismo en donde contenemos ya nutrientes energéticos almacenados como carbohidratos, grasas o proteínas en estos macroelementos, en estas macromoléculas, que pueden ser desdobladas cuando llega una señal de una baja energía, cuando aumentan las concentraciones de ADP, de NAD o de FAD, lo va a interpretar el organismo como que nuestras concentraciones de energía están bajas y ahora requerimos que se movilicen para volver a recuperar o restablecer nuestras concentraciones de ATP, de NADH o FADH. Y esto ocasiona como productos finales CO2, H2O o NH3. Por otro lado, cuando tenemos esta energía química elevada en concentración, ahora el organismo lo va a interpretar como que tenemos mucho, ¿sí? Puede venir desde la obtención y movilización de nuestros nutrientes almacenados o desde la que consumamos en nuestra dieta. De manera que al tener un exceso, el organismo lo va a interpretar como es momento de almacenarlo, o utilicémoslo. Y entonces va a llevarlo a sintetizar nuevamente compuestos complejos de almacenamiento de energía y guardarlo. Por definición, entonces, quedaríamos que aquellos organismos autótrofos tienen la capacidad de incorporar sustancias inorgánicas que se transforman en sustancias orgánicas. Si la fuente viene a partir de la luz, le vamos a llamar fotosíntesis. Y si viene a través de compuestos inorgánicos químicos, le vamos a llamar quimiosíntesis. Un ejemplo de esto es una planta. Por un lado, en las hojas, donde tiene presencia de sus cloroplastos, va a promover o favorecer la fotosíntesis, pero en las raíces, donde va a estar expuesta y absorbiendo sales o minerales que están ahí en la tierra, vamos a realizar o se va a realizar quimiosíntesis. En cuanto a los organismos heterótrofos, no son capaces de generar su propia materia orgánica y requieren de una sintetizada ya previamente para utilizar sus nutrientes, como en el caso del humano. Aquí, como se muestra en la imagen, tenemos a esa célula heterótrofa en donde ya ingresan alimentos que ya son compuestos orgánicos para desdoblarse y sintetizar ahora energía o nutrientes para almacenamiento. Y en el caso de la célula autótrofa llega ese estímulo de la luz solar, a esos cloroplastos y le va a permitir ahora sintetizar compuestos orgánicos. En esta otra imagen se muestra nuevamente cómo está esa relación entre las concentraciones de nuestra molécula por excelencia energética, el ATP y el ADP, como moduladores para
alterar o regular la tasa del catabolismo y del anabolismo dependiendo de si requerimos más energía o si ya tenemos suficiente. En este otro diagrama tenemos esta división principal de todos los organismos. Se pueden dividir entre fotótrofos o quimiotrófos. En el caso de los primeros, tenemos que obtienen su energía a través de la luz. Y aquí vamos a tener dos tipos. Los autótrofos, que pueden obtenerlo a partir ya de un metabolismo de carbono a partir de CO2, como por ejemplo las cianobacterias o las propias plantas, o algunos que se consideran como heterótrofos, como también obtención de carbono, pero a través de compuestos orgánicos, como por ejemplo algunas bacterias que tienen la capacidad de sintetizar también a razón de la luz. En el caso de los quimiotrófos, tenemos aquellos que pueden obtener energía a partir de compuestos químicos y estos heterótrofos pueden obtener el carbón a partir de compuestos orgánicos. Lo mismo que ocurre hasta aquí, pero la diferencia en que en estos pueden utilizar la luz y en este caso no. Aquí tenemos a los litótrofos que van a obtener energía a partir de compuestos inorgánicos, por ejemplo, como las bacterias que utilizan el sulfuro o el hidrógeno. Y los organotrótrofos que van a obtener su energía a partir de compuestos orgánicos, como por ejemplo la mayoría de los procariotes, pero en especial los eucariotes. Entonces, esta clasificación es muy importante, que la revisen, que la lean, que la profundicen, para que nos platiquen un poquito más en la videoconferencia sobre qué encontraron de estas definiciones. En cuanto a su capacidad de reproducirse, acuérdense que esa materia viva quiere perpetuar su especie, entonces tiene que dejar células hijas. Esa manera de reproducción puede ser asexual o puede ser sexual. En cuanto a la reproducción sexual, tenemos que es una forma donde no se utilizan células sexuales como tal, se pueden dar por otros medios. Entre algunos de los más principales, tenemos a la bipartición, donde vamos a tener dos iguales a la célula original. Podemos tener la gemación, en donde solamente una porción de la célula original va a conservarse y una porción pequeña se va a separar. Y por último, la esporulación, en donde se libera una cantidad enorme de células hijas a través de la lisis de la célula original. Me gustaría también pedirles de favor que en la siguiente videoconferencia me platiquen un ejemplo de cada uno de ellos, un ejemplo de la bipartición, de gemación y de esporulación en la naturaleza. Ahora, aquí les muestro un ejemplo de la estrella de mar. Este organismo es muy peculiar porque tiene una capacidad de regeneración de sus tejidos sorprendente. De hecho, como lo se dieron cuenta en uno de los artículos, si es que todavía no lo acaban de leer o si ya lo están leyendo, es maravilloso cómo tiene esa capacidad de diferenciarse de sus tejidos, crecer. Y esta estrella de mar, la cual pierde un brazo, tiene la capacidad de regenerar ese brazo. Pero por si no fuera poco sobre la capacidad tan sorprendente de regeneración, es que de ese fragmento pequeño obtenido se puede desarrollar una nueva estrellita. Ahora, aquí me quiero detener para decirles algo. Esto se lleva a cabo en condiciones sumamente controladas, ¿sí? Óptimas, para que realmente a partir de ese brazo se desarrolle una nueva estrella. No quiero verlos la próxima vez en la playa persiguiendo estrellitas y cortándoles bracitos para hacer nuevas estrellas de mar. Ahí les encargo, ¿eh? Solamente se lleva a cabo en condiciones controladas. En cuanto a la reproducción sexual, es muy obvio, como lo dice su nombre, requerimos células sexuales que las brinda un padre y una madre, que al fusionar se van a dar el origen a un nuevo ser vivo. El ejemplo más fácil para esto es el ser humano, en donde tenemos un organismo femenino, un organismo masculino, en donde va a tener un óvulo, un espermatozoide, los cuales son haploides, y al fecundarse van a volver a obtener y a restablecer esa diploidía, lo cual va a activar para la generación de la mórula, del blastocito, del embrión y posteriormente de ese bebé que ya creció y ahora ya entró y lleva 3 o 4 días, dependiendo del día que escuchen mi video, en la licenciatura de medicina. Y por último hemos llegado a una de las características más controversiales de la materia viva, que es se relaciona con el medio.
Es esta capacidad de recibir estímulos externos y de reaccionar a ellos. Estamos acostumbrados, gracias a nuestros sentidos, que para que nosotros entendamos que algo está vivo, reaccione de manera inmediata y sumamente visible. Pero la verdad es de que hay muchísimos organismos que no son visibles al ojo humano la forma en que se relacionan con su medio ambiente. Entre ellas, y un ejemplo más típico que les puedo yo platicar, son las plantas. De ahí que también tuvieran un artículo al respecto, para que vieran cómo no están ahí quietas, sin hacer nada, haciendo nada más síntesis de oxígeno y fotosíntesis. No, es un organismo vivo sumamente complejo que tiene diferentes maneras de reaccionar y relacionarse con su ambiente. Aquí les estoy mostrando a una planta que se llama Mimosa púdica, que como verán, le da pena cuando la tocan, entonces se cierra, ¿no? Para ustedes, si es que no ha quedado claro esta parte, podría ser algo muy simple, ¿no? Ah, se cerró, órale. Pero realmente es más complejo de lo que estamos valorando. Está haciendo un movimiento motriz que si bien no parte de una articulación como tal, de un organismo vertebrado, está moviendo a través de su espacio y tiempo masa, ¿sí? ¿Cómo lo lleva a cabo? A través del cambio de su turgencia, movilización de agua, de la propia savia y muchas otras cosas. De esta manera puede desplazarlo y cerrarse y abrirse posteriormente. Entonces, es evidente que está reaccionando, pero no solo reaccionan así como esta, ¿no? Las carnívoras al cerrarse, tienen muchos mecanismos que las vuelven sensibles y reactivas a su medio ambiente. Pues hemos llegado al final de este primer video de las características de la materia viva. Espero les haya gustado, que les haya quedado claro. Les pido de nuevo, por favor, que mantengan una libreta cercana para que vayan apuntando sus dudas, sus comentarios, que nos ayuden a enriquecer nuestras próximas videoconferencias. Por favor, siéntense en la confianza, tanto el doctor Juan Carlos y yo estamos abiertos a escuchar sus comentarios y sus dudas. Y hasta lo que ustedes encuentren del tema para enriquecer la discusión, ¿vale? No me quiero retirar sin antes recordarles que estos videos solamente son resúmenes de una serie de investigación que hemos hecho por parte del doctor Juan Carlos y su servidora para compartirles información de la unidad. No todo lo que preguntaremos en los parciales viene exclusivamente en los videos, ¿sí? Ahí quiero hacer esta, como es su primer video, quiero como remarcarlo mucho. Entonces les recomendamos, tanto el doctor y yo, profundizar en las tareas que vamos a estar pidiéndoles, en los ensayos, en las actividades, más lo que ustedes estudien en los libros, que es lo que vamos a preguntar en los parciales. Entonces, no solo de estas presentaciones obtendremos nuestro material para los parciales. Entonces, por favor, revísenlo, estudien y pues ya saben, ¿no? Cualquier duda, estamos para servirles. Muchas gracias.